Ya, muy buenos días con todos. Estamos todavía esperando a que se conecten. Y en unos 1 o 2 minutos ya vamos a empezar. Ok. Ya, creo que ya no veo más que están entrando. Seguro que en los primeros minutos todavía van a entrar algunos más. Entonces, em, creo que ya podemos dar eh, inicio a nuestro webinar. Ya, muy buenos días con todos y bienvenidos a nuestro segundo webinar de nuestro ciclo verde. Ya en el primer webinar, que era reducción de la huella de CO2 y los costos energéticos en la empresa, ya el hidrógeno era un tema que hemos visto y hoy día queremos hacer un doble clic en ese tema del hidrógeno verde que ya se ha puesto bastante de moda en muchos países y también en el Perú. Pero antes de empezar, hay algunos consejos. Por favor, si tienen preguntas, escríbanlo en el chat. De ahí lo podemos tomar luego para el panel. Las presentaciones serán compartidas ya posteriormente al evento con los asistentes. Ustedes ya han visto que estamos grabando el evento. Ahí, por favor, le den OK en el botón de grabar. Ya, y también han visto, a quienes les interesa, estamos ofreciendo un curso virtual sobre hidrógeno verde. Ahí les vamos a dar más información todavía. Ya, ahora hoy día tenemos expertos de diferentes lados y me da mucho gusto anunciar ahora a Cristian Polanco de la RWETI, que está desde Holanda conectado con nosotros. Él es un ingeniero de procesos con más de 12 años de experiencia en ingeniería y soporte en el campo, puesta en marcha de maquinaria. Actualmente trabaja justo en proyectos de producción de hidrógeno por electrolisis, pero también ha trabajado en muchas otras áreas del sector energético. Ya, por favor,
Cristian, the stage is yours. Estamos curiosos a escuchar lo que nos puedes comentar sobre tus experiencias y las de RWETI en el tema de hidrógeno verde. Muchas gracias, Jan, por la introducción. ¿Me confirma que se puede ver la presentación? Lo único, y arranco. Sí, ya se puede ver perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí para compartir un poco mis experiencias, comentar cuáles son lo que está realizando RW en este momento en el campo de la producción de hidrógeno verde en la industria. La agenda, los tópicos que voy a topar en este momento, vamos a hablar del por qué, cuál es la importancia del hidrógeno, el cómo se produce el hidrógeno y cuál es la meta de hidrógeno de RWE. Empecemos con la importancia del hidrógeno, el por qué. Lo que estamos viendo en este momento es una imagen ilustrativa, sin embargo muestra todo el landscape, todo el panorama de cuál debe ser el futuro mercado energético como tal, ¿no? La descarbonización de la industria, el transporte, el sector de la construcción impulsan la demanda de electricidad y de hidrógeno más allá del 2030. Eso es algo que lo conocemos ya. El crecimiento en hidrógeno está dominado por el sector industrial. Va a haber una demanda adicional en la próxima década y es necesario establecer capacidades de reserva flexibles. Hablamos de centrales térmicas y de almacenamiento para respaldar las energías renovables intermitentes. En este momento vemos un gran boom en cuanto a energía eólica, energía solar PV. Sin embargo, eso es intermitente y debe balancearse con una generación base. El hidrógeno da la posibilidad de introducir un componente verde en cuanto a esa generación base. Y así podemos tener este futuro mercado energético, como lo vemos acá, ideal, ¿no? Sería un sueño tenerlo de esa manera. Podemos ver los electrolizadores acá con almacenamiento de hidrógeno. eh, Tenemos energía eólica offshore, onshore, solar PV, e-fuels hechos con hidrógeno para el transporte de aviones y el transporte marítimo, el uso de hidrógeno en generación base, con centrales de turbina de gas, por ejemplo. Y en algún futuro incluso podemos hablar de e-movilidad. Puede ser de manera eléctrica con offshore, wind, solar PV o incluso con vehículos de hidrógeno, ¿no? El futuro es bastante promisorio, diría yo. Ahora, hablemos un poquito de los fundamentos en cuanto al hidrógeno. Es el primer elemento más ligero, más sencillo y más abundante. Se lo encuentra de forma natural en el agua, tanto en los hidrocarburos. Las estrellas están formadas por hidrógeno, ¿no? Ahora, ¿por qué el hidrógeno es clave dentro del éxito de la transición energética? Es clave porque el hidrógeno puede ser utilizado en los sectores que son difíciles de descarbonizar. Necesitamos como industria, como sociedad, contribuir con los objetivos climáticos hacia el 2030 y en el futuro. Ejemplo, en la Unión Europea tenemos el objetivo de ser clima neutros hasta el 2050, ¿no? Es por eso que debe haber una expansión en cuanto a las tecnologías de hidrógeno a gran escala, ¿no? E hidrógeno verde en particular. Y antes de introducir un poco en los temas de hidrógeno verde, también como contexto, podemos hablar de los colores del hidrógeno, ¿no? El tema de hoy y en los que estamos centrados es el hidrógeno verde, y llámese verde porque el recurso clave del cual se obtiene es de energías renovables a través de un proceso conocido como electrólisis. Sin embargo, sí es importante mencionar las otras formas de hidrógeno que existen para establecer esa comparación y entender esas diferencias, ¿no? Muy rápidamente las mencionaré. La estándar, la que se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo, es hidrógeno gris y el proceso por el cual se obtiene hidrógeno gris es el reformado con vapor. ¿Por qué se llama gris? Porque toma hidrocarburos como materia prima. Sin embargo, el subproducto de este proceso es CO2 que se libera al ambiente. Entonces, eso es un problema. De ahí tenemos el hidrógeno azul, también a partir de combustibles fósiles,
a través del steam reforming o del reformado con vapor. Si tenemos un componente de captura de carbono y ahorramos ese CO2, entonces podríamos definir este hidrógeno como azul. Turquesa, si hablamos de la pirólisis del metano, sin embargo, también hay un residuo sólido de carbono. Entonces, fíjense cómo en comparación el hidrógeno verde en relación a estos colores de hidrógeno no tenemos una emisión de CO2. De ahí su definición. Ahora, ¿cómo se compara en términos prácticos el hidrógeno verde con otros colores de hidrógeno, ¿no? En primer lugar, los costos dependen de varios factores. El costo nivelado del hidrógeno, o el LCOH, depende del costo de la electricidad, la electrólisis, cuál es el proceso que se utiliza para obtener el hidrógeno verde, tiene como input electricidad. De ahí hablamos de CAPEX, OPEX, y el uso del electrolizador que se le vaya a dar en el año, ¿no? Ahora, cómo es ese costo reflejado en los otros colores de hidrógeno? A diferencia del verde, el gris y el azul dependen más del temas obvios como los costos, el CAPEX, la ubicación del proyecto, pero dependen del precio del gas del carbón, eh, el costo del carbono y en un futuro, y esto es importante, el hidrógeno azul tendrá que pagar por el costo de recuperar el carbono, evitar esa emisión de CO2. Es ahí donde el hidrógeno verde es competitivo, ¿no? En este momento sabemos que el hidrógeno verde es más caro que el hidrógeno gris, pero como todos sabemos, existen objetivos en cuanto a en la transición energética que van a facilitar este ambiente en el que el hidrógeno verde se va a consolidar. Habiendo introducido un poco sobre los temas de hidrógeno, entremos más un poco en materia técnica en cuanto a la producción del hidrógeno. ¿Cómo producimos el hidrógeno verde? El hidrógeno verde se produce a partir de un proceso conocido como la electrólisis. La electrólisis es una reacción química inducida por la aplicación de una corriente eléctrica continua. Básicamente, al aplicar corriente eléctrica continua con agua, logramos la descomposición en sus elementos más elementales. El agua se separa, se genera oxígeno y protones y hay una recombinación de electrones y protones en el cátodo y se genera hidrógeno. Entonces, por un lado, tendremos en el ánodo oxígeno y por el otro lado en el cátodo tendremos hidrógeno. Esa, en muy breves palabras, es la reacción del proceso de electrólisis. Lo que están viendo en este momento aquí en medio de la diapositiva es simplemente las diferentes tecnologías que hay en cuanto a los electrolizadores, de los cuales ya vamos a conversar un poco más. En cuanto a las tecnologías de los electrolizadores en particulares, tenemos cuatro tecnologías principales en este momento: alcalina, Proton Exchange Membrane o PEM, SOEC, Solid Oxide Electrolysis Cell, y AEM, Anion Electrode Membrane. Hay algunas, por supuesto, hay diferencias entre ellas, y aquí vamos a analizar cada uno de los parámetros. Sin embargo, podríamos establecer una diferencia muy importante desde el inicio, y es en cuanto a su madurez y a la disponibilidad comercial. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros estamos enfocándonos como RWE en la aplicación real de proyectos. Entonces, en cuanto a madurez de la tecnología como tal, nos enfocamos en los electrolizadores de tecnología alcalina y PEM. La madurez comercial de estos es de media alta y alta. Y el otro factor es la disponibilidad comercial. Alcalina y PEM se pueden encontrar en ya unidades mayores a los 5. Hay electrolizadores de 5 megavatios, 20, 10, que te permiten crear plantas que ya están en el orden de los 100 megavatios. Las otras tecnologías como SOEC, IEM, tienen aún una baja madurez, se encuentran en estado de prototipo, en estado de pruebas. IEM incluso está en un estado de laboratorio también. Entonces, esta madurez comercial y esta disponibilidad es una desventaja para estas tecnologías en este momento, ¿verdad? Ahora, si nos centramos en cuanto a las tecnologías
de electrolizador alcalina y PEM, podría resaltar algunas diferencias importantes, no vamos a entrar en toda la materia, ah, pero podríamos hablar, por ejemplo, la presión del proceso. Una gran diferencia entre estas dos tecnologías es que la tecnología PEM te permite tener una presión de proceso diferente a la atmosférica. Podríamos hablar de entre 30, obtener hidrógeno de entre 30 y 40 bar G. ¿Por qué esto es atractivo? Porque el hidrógeno podría ser fácilmente utilizado, no se necesitaría una etapa de compresión adicional. Ya hay usuarios que pueden utilizar el hidrógeno a este nivel de presión. Eh, Ahora, todo tiene su pro y contras, ¿verdad? En la tecnología alcalina, la degradación que sufre la celda donde ocurre el proceso de electrólisis es más baja en comparación a la tecnología PEM. Como pueden observar, también el costo es un factor, ¿no? El CAPEX de la tecnología alcalina es menor que el de la tecnología PEM. Entonces, estas diferencias entre sus capacidades, sus pros y sus contras, deben ser evaluadas al momento de escoger una tecnología en particular para la aplicación de un proyecto. Aquí solo les estoy mostrando un pequeño overview de la tecnología como tal, pero existen otros factores que tienen que tomarse en cuenta, como el sitio, la disponibilidad de agua, regulaciones ambientales, en donde está emplazado el sitio, etcétera. Ahora hablemos un poco sobre la meta del hidrógeno en RW, qué es lo que se quiere conseguir. La RW viene con una estrategia muy grande, muy fuerte llamada Growing Green, donde se quiere lograr una inversión bruta de 55.000 millones hasta el 2030 en proyectos de energía renovable. Esto incluye generación eólica offshore, onshore, solar, almacenamiento, generación flexible y proyectos de hidrógeno. Hasta el 2021 ya se han invertido 20.000 millones. Todo esto se hace ¿para qué? Para lograr el objetivo que es lograr la neutralidad climática hasta el 2040. Como pueden ver, ya esto está en práctica. Esto ya son eh, las metas establecidas y el camino que estamos siguiendo. Ahora, específicamente en hidrógeno, RWE en este momento tiene una cartera de proyectos de aproximadamente 10 gigavatios. Y hay un objetivo hasta el 2030 de lograr una capacidad instalada de electrolizadores de hasta 2 gigavatios. Entonces, estos son números importantes. Recuerden que comencé explicando sobre las tecnologías y hablando de que ya estamos en el orden de los 100 megavatios, ya se pueden crear estas plantas en estos órdenes. Llegar hasta los 2 gigavatios requerirá muchos factores de los cuales podemos conversar en este momento. Estoy muy interesado en que los entendamos. Por ejemplo, en cuanto a la inversión, el CAPEX, muy importante en cuanto a los electrolizadores, pero para lograr la luz verde en estos proyectos es importante tener un correcto marco reglamentario y condiciones políticas que fomenten el desarrollo, la inversión en esto, ¿no? Esto incluye programas de financiamiento adecuados, ya sea de entidades privadas o de gobiernos, y de contratos confiables con los usuarios finales del hidrógeno. Todo esto dará la solidez necesaria para que la economía del hidrógeno avance. Ahora, ¿cómo RWE está involucrado a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno verde? Les voy a mostrar acá. RWE está compuesto de varias compañías. Muy brevemente les mencionaré Renewables and Offshore Wind, dedicado a la generación de energía renovable. Eh, RWE Generation está dedicado a la producción de hidrógeno onshore. También tenemos producción de hidrógeno offshore. Y en cuanto a la logística y a los casos prácticos a la venta y compra de energía de hidrógeno, RWE Supply and Trading. Ahora quiero mostrarles algunos de los proyectos en los que RWE está participando y ejecutando en este momento. Nos enfocamos en el mercado europeo en 4 mercados principales: en Dinamarca, en Holanda, en Reino Unido y en Holanda. El objetivo, como les comentaba, 2 gigavatios de capacidad instalada de electrolizadores hasta el 2030. Eh, Tenemos un miembro específico en la junta directiva dedicado al desarrollo del hidrógeno y con un equipo de 300 expertos en materia involucrados en estos proyectos.
vamos a ver un pequeño mapa de dónde están nuestros proyectos insignia en este momento y voy a explicarles los detalles de algunos proyectos en particular que me parecen muy interesantes. Esto es un mapa donde se ve Países Bajos y Alemania y vamos a hablar en particular de el proyecto Get H2 en Lingen. Eh, IMSS Hydrogen es un proyecto muy interesante en Países Bajos que acaba de recibir funding de la Unión Europea, etcétera. Entremos en detalle. Uno de nuestros proyectos insignia, el Energy Hub en Lingen, como pueden ver aquí en este mapa madre, aquí tenemos, se empezó con una planta piloto de hidrógeno de 14 megavatios. Este otro proyecto Get H2 es otro proyecto piloto con SOEC y en este momento estamos ejecutando este proyecto de 300 megavatios llamado Get H2. En este mismo complejo industrial en planes está una estación de servicio de hidrógeno o una hidrogenera, como se conocen ahora. Y ya tenemos un plan piloto en ejecución de una pequeña planta de reducción directa de acero utilizando el hidrógeno de las dos plantas piloto que les voy a mostrar en este momento. El primer proyecto es Get H2 Transhyde, es un electrolizador de 250 kilovatios de tecnología SOEC por Sunfire. El objetivo de este proyecto era generar hidrógeno y utilizar las instalaciones existentes del gasoducto de este complejo industrial. ¿Cuál es la intención? La intención es investigar de manera real, de manera práctica, cómo utilizar el hidrógeno en facilidades existentes. Aprender, optimizar el uso de materiales, optimizar el diseño de futuras redes de gasoductos de hidrógeno. Este proyecto produce 7 kilogramos de hidrógeno por hora aproximadamente y está en funcionamiento desde septiembre del año pasado. Otro proyecto exitoso que les quiero mostrar es el segundo piloto. Esto es un proyecto de 14 megavatios y aquí tenemos una combinación de tecnologías de electrolizadores. 4 megavatios de tecnología PEM con ITM y 10 megavatios de tecnología alcalina con Sunfire. Esta planta piloto produce 290 kilogramos por hora. La idea detrás de este proyecto piloto es acumular experiencia. Este es un proyecto que RWE lo lidera en todas sus fases, desde la ingeniería conceptual, la procura de equipos y la construcción y la puesta en marcha incluso. En este momento el proyecto ya está en puesta en marcha. eh, RWE invirtió aproximadamente una cifra de unas 8 cifras y además recibimos financiamiento de entidades alemanas. Aquí en la fotografía se puede ver en la parte inferior es la instalación del electrolizador alcalino y en la parte superior el PEM. Ahora, a partir de los proyectos pilotos nos permitió cementar la experiencia adecuada para abarcar una planta mucho más grande. Lo que les estoy mostrando en este momento aquí en la izquierda es el proyecto Get H2 en este mismo complejo industrial. Este proyecto son 300 megavatios de electrolizadores, de los cuales se dividieron en 3 líneas de 100 megavatios cada una. Los primeros 100 megavatios ya están en puesta en marcha, entran en operación comercial a principios del próximo año y los segundos 200 megavatios entrarán ya en fase de construcción. A plena carga, esto producirá 5.6 toneladas de hidrógeno por hora. Este proyecto fue galardonado como un proyecto de interés común europeo por la Unión Europea y además recibió ya una financiación hace poco, en julio, de aproximadamente 500 millones de euros. Este proyecto, Get H2 Nucleus Lingen, como se puede ver aquí en la gráfica, lo que estoy señalando, es parte de una iniciativa mucho más ambiciosa de otras compañías también. Puedo mencionar aquí, RW también está participando, ejecutando este proyecto de almacenamiento de hidrógeno en unas cavernas. Y en este ambiente también tenemos
También tenemos una acería, una industria química que pretende utilizar todo este hidrógeno que será compartido por estas industrias a través de este gasoducto que se puede ver. Esto es un plan a largo plazo hasta el 2030. Para concluir, ¿qué les puedo mencionar sobre cuáles serían los factores de éxito para la economía verde de hidrógeno? Creo que son importantes estos 4 puntos que voy a mencionar. Necesitamos una expansión masiva de energías renovables, una ampliación de la infraestructura de hidrógeno, como les comentaba, no solo es instalar el electrolizador, crear la planta, sino también tenemos que tener toda la infraestructura alrededor, todo el ambiente que necesita, y estamos hablando de gasoductos, estamos hablando de compromisos con los clientes para utilizar el hidrógeno. De parte del gobierno y de la legislación necesitamos reglamentos y criterios de electricidad verde pragmáticos que permitan acelerar los procesos de aprobación, los procesos de aplicación y esto me lleva al siguiente punto, para acceder a instrumentos de financiación más simples. Estos factores en sí son los necesarios para lograr darle ese impulso a la economía del hidrógeno verde como tal. Muchísimas gracias. Esta sería mi intervención. Cualquier pregunta, cualquier consulta, estoy a las órdenes más adelante. Muchísimas gracias. De vuelta contigo, Jan. Ya, muchas gracias, Cristian. Han llegado muchas preguntas. Creo que ahorita mismo no podemos poner todas acá a contestar en vivo. Quizás ahí puedes contestar algunas también luego por escrito, pero sí, me parece importante mencionar que el público que mayormente viene acá de Perú y países colindantes, que RWE es una empresa generadora de energía que viene de todo digamos, una historia de generación a base de fósiles y está haciendo una transformación bastante radical hacia energías renovables y reducir el impacto del CO2. Y hay algunas preguntas um, acerca del mismo proceso. Ahí, por ejemplo, se veían torres de enfriamiento, y ahí se pregunta en el proyecto GET H2, ¿eso es parte del sistema de hidrógeno o es de otras instalaciones que están en el área? Lo que se veía en la diapositiva, sí, se ve una torre de enfriamiento, sería el método escogido para ese proyecto en particular. Sería parte del equipamiento del Balance of Plant que se conoce. Dependiendo de las condiciones del sitio, de la disponibilidad de agua, hay varias opciones de método de enfriamiento para los electrolizadores. Puede ser una torre de enfriamiento, puede ser un fin-fan cooler, puede ser una combinación de ambos métodos con soluciones híbridas. Depende mucho de factores del sitio, como comentaba. En algunos sitios no hay disponibilidad de agua, en otros sí, en otros sitios hay una regulación ambiental más exigente que no permite, por ejemplo, descargar wastewater. Entonces, dependiendo de eso, se debe evaluar o no la aplicación de A o B tecnología de enfriamiento. Así es. Perfecto, muchas gracias. Y ahí quizás yo creo que las otras preguntas más bien los usamos luego en el panel, que puede ser también, digamos, para contestarlas entre todos los expertos. Muchas gracias, Cristian, y no te vayas porque ahorita vamos al panel. Y quiero invitar también a prender su cámara a Juan Antonio Gutiérrez. Él es asesor técnico en la Asociación H2 Perú, es ingeniero químico y especialista en tecnologías de hidrógeno con más de 10 años en su sector. Ya, Juan Antonio, a ver, todavía no veo la cámara, quizás Anne o Mariel lo pueden destacar. Y también me da mucho gusto, con nosotros está Santiago Bautista, él es Business Development Manager en Siemens Energy y justo el responsable para todos los temas de
energía y también lo de hidrógeno, la producción o los equipos de producción de hidrógeno en Siemens Energy. Ya, acá sí ya veo a Santiago, está Cristian conmigo. Ya, perfecto. Y también está Juan Antonio. Juan Antonio, quiero empezar contigo. Bueno, hemos escuchado el keynote de Cristian y hemos escuchado varios aspectos del uso del H2. No sé, quizás quisieras rescatar algo, añadir algo, ¿qué más crees que hay que mencionar sobre el hidrógeno y el hidrógeno verde como para empezar la discusión? Gracias, Jen. Gracias también por la invitación al panel. Y Cristian, muy buena presentación la que nos has brindado para comenzar la discusión. Yo pienso que el hidrógeno, bueno, llevo en ese tema ya 10 años y me ha tocado ver el cambio un poco de mentalidad, ¿no? Cuando hace, pues eso, 2014, 2015, la gente no creía, lo veía como algo muy futurista, te decían, bueno, eso a lo mejor pasa para el 2040, es algo muy de largo plazo. Y luego en 2020, Alemania, cuando plantea su estrategia nacional de adopción, es uno de los grandes impulsores de la tecnología y entonces veíamos gente muy abocada a pensar que el hidrógeno puede ser una solución universal, ¿no? Y es que eso fue una herencia que nos dejó tal vez el negocio de oil and gas, del petróleo particularmente, donde a partir de una sola fuente de energía uno podía obtener un gran espectro de combustibles y lo mismo alimentar un vehículo ligero que uno pesado, que un barco, un tractor, un camión minero, etcétera. Entonces, durante pues, 2020, 21, 22, un poco vimos mucha gente abocada a buscar cualquier cantidad de usos para el hidrógeno. Y lo que estamos viendo ahora es un asentamiento del mercado en el que la gente está haciendo ya después de haber hecho cálculos y números, están encontrando que el hidrógeno no es una buena solución para todo, ¿no? Que tiene nichos de aplicación, eh, especialmente cuando la demanda energética es alta, cuando los tiempos de almacenamiento son prolongados o cuando la intensidad energética es mucha, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de calor industrial, una industria que a lo mejor se dedica a producción de alimentos, ¿no? Que requiere temperaturas de 100 a 200 grados para pasteurización, cocción de alimentos y demás. Probablemente haya otras alternativas de descarbonización que sean más costo económicas y más de corto plazo, ¿no? El hidrógeno pudiera ser ahí una solución un poco excesiva, aunque a nivel técnico se podría. Sin embargo, cuando hablamos de industrias un poco más pesadas como la navegación marítima, la aviación y la minería, por supuesto que Perú es un país altamente minero, ahí cambia un poco la historia, ¿no? Ahí pensar en otras alternativas de cero emisiones como baterías es un poco retante a nivel técnico. Entonces, un poco quisiera dar ese mensaje, ¿no? De que ahora lo que yo veo es un mundo un poco más enfocado a buscar los segmentos de realmente impacto del hidrógeno y que debemos ir hacia allá, ¿no? A buscar donde el hidrógeno tiene una relevancia, porque es ahí donde va a ser costo competitivo antes que en otros sectores. Ya, muchas gracias. Seguimos con Santiago. También un poco a ti la pregunta, si quieres rescatar algo, complementar algo a la presentación de Cristian sobre el hidrógeno verde. ¿Cómo no? Bueno, primero, gracias a HK por la invitación. Coincido con Juan Antonio, Cristian, muy buen resumen y muy buena apertura para la conversación. Y en general, yo quisiera un poco resumirlo, tanto lo que comentó Cristian como lo que dijo Juan Antonio, ¿no? En que nosotros tenemos una matriz durante los últimos 100 años muy con mucho peso de una única fuente de energía, ¿no? Que tenía una razón de ser, porque tenía una alta densidad, fácil transporte, fácil adaptabilidad para distintos servicios, ¿no? Y, y justamente la transición, el reto que trae, es que muchos de los servicios energéticos hay que sustituir esta fuente única, ¿no? Entonces, coincido plenamente con Juan Antonio en que
hay que entender los servicios energéticos que se deben, que vamos a satisfacer, digamos, y que va a ser una combinación de las tecnologías lo que nos va a permitir hacer un sistema confiable y una transición lógica. El hidrógeno definitivamente va a formar parte de esa matriz, y el hidrógeno además trasciende el mercado energético, ¿no? Por ejemplo, hoy nosotros utilizamos fertilizantes que vienen de gas natural, ¿no? Donde por cada kilogramo de hidrógeno que necesitamos producir para ese proceso de fertilizantes que viene con amoníaco, generamos 10 kilogramos de CO2, o sea, por cada kilogramo de hidrógeno generamos 10 kilogramos de CO2, y todo ese mercado de fertilizantes pudiera, o gran parte de ese mercado de fertilizantes pudiera, digamos, beneficiarse de o ser en base a componentes de hidrógeno verde. Y también quiero destacar de Cristian digamos, la división o la definición de los distintos tipos de hidrógeno, ¿no? Y solamente comentar que hay que en los últimos años hemos visto una transición a nivel de legislaciones y a nivel de incentivos, ¿no? De países como el incentivo, por ejemplo, en Estados Unidos, de Anti-Inflation Act, o los incentivos que vemos en la Unión Europea, donde no utilizan, si bien ese marco, digamos, de definición te muestra los distintos casos, pareciera que la legislación se está evolucionando más hacia la cantidad de CO2 que hay por kilogramo o por tonelada de H2 producido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que en la Unión Europea se está hablando de un impuesto sobre el CO2, pues sencillamente van a empezar a evaluar dentro de los distintos productos que la Unión Europea importe, van a hacer un sistema de auditoría para saber cuánto CO2 está vinculado a cada producto, ¿no? Entonces, definitivamente el hidrógeno, por ejemplo, si tú estás produciendo cemento, ¿no? O lo produces con, por ejemplo, un cemento que utilice carbón, ¿no? Para su proceso de calor, tiene muchas más emisiones que uno que utilice gas natural, por ejemplo. Entonces, y si a ese cemento, por ejemplo, se mezcla el gas natural con algún porcentaje de hidrógeno, pues no será totalmente verde, ¿no? El proceso, ¿no? Pero tendrá menos emisiones que uno que tenga 100% gas natural. Entonces, yo creo que va a haber espacio en esta transición para procesos en donde se mejoren las emisiones, pero no necesariamente sean 100% verdes, ¿no? Y así ser más competitivo y al mismo tiempo ayudar a reducir las emisiones, ¿no? Muchas gracias, Santiago. Y bueno, veo que Cristian levantó la mano, pero igual te iba a tocar ahorita. Así que adelante con tu comentario. Sí, correcto. Santiago, muchísimas gracias por tu respuesta. Coincido contigo. Incluso puedo darte un caso específico, ¿no? En Reino Unido, el LCHS, el Low Carbon Hydrogen Standard, en este momento ya está obligando no solo a todo tipo de industria, sino incluido a la industria de la producción de hidrógeno verde, en cumplir con una intensidad de emisión de gases de invernadero, ¿no? Como tú bien indicas, pasándose de cierto rango, de cierto valor, van a haber penalidades o en su defecto van a haber financiamiento. Entonces, a pesar de que el hidrógeno, las emisiones fugitivas de hidrógeno no son consideradas un gas de invernadero como tal, como es el metano, por ejemplo, pero sí está involucrado en los mecanismos que hacen que ocurra el efecto de gas invernadero. Entonces, las emisiones de hidrógeno también son contabilizadas por este tipo de estándares que ya se están tomando a nivel de gobierno, a nivel de legislación, y están obligando a la industria a empujar sus procesos y a la generación de energía, el hidrógeno incluido, ser aún más y más verdes. Eso quería acotar, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Em, bueno, pero quizás siguiendo en eso, hemos visto varios ejemplos. O sea, ¿cuáles de esos ejemplos que nos has demostrado RWE está trabajando en muchos campos sería, según ti, lo que se podría replicar también en el Perú, que podría ser
que encajaría en las industrias en el Perú. En efecto, en cuanto a RWE está enfocado en este momento, como les comentaba, en este objetivo de ser neutros hasta el 2040. Entonces nos estamos enfocando en el hidrógeno verde como tal. Existen otros proyectos ya existentes de la compañía, por ejemplo, Generación Base, y ahí se están implementando proyectos de captura de carbono para descarbonizar ese proceso. Pero en cuanto a proyectos nuevos, se está apuntando al hidrógeno verde, para responder la primera parte de tu pregunta. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, las oportunidades en Perú, en mi opinión, son muy interesantes de la investigación que pude hacer para esta presentación. Todos conocemos la matriz energética de Perú, ¿no? Aproximadamente el 70% del consumo de energía primario en Perú viene de combustibles fósiles. Eh, Muy poco viene de energía renovable no convencional, aproximadamente el 5% solamente. Y hay un gran porcentaje en hidroelectricidad. Perú goza de una posición privilegiada en cuanto a irradiación solar, por ejemplo. En cuanto a irradiación solar, Perú está en tercer lugar, solo detrás de Chile. Chile tiene 7.1 kilovatios hora por metro cuadrado de radiación y Perú tiene entre 5,5 y 6,5, por ejemplo. Entonces existe un gran recurso y una gran posibilidad eh, de masificar el uso de solar PV y toda esta energía verde, que recordemos es el elemento de entrada, el input que necesitan los electrolizadores, se podría utilizar para sintetizar hidrógeno, ¿no? Sin embargo, coincido con Juan Antonio y con Santiago. No es simplemente, ok, tengo energía verde disponible, voy a hacer hidrógeno. Hay que identificar exactamente el nicho donde se va a aplicar este hidrógeno. Eh, Energía eólica es otra posibilidad, a pesar de que el recurso peruano no es tan alto, existe. Eh, de mi investigación encontré que existe un potencial de 25 gigavatios en energía solar y 23 gigavatios en energía eólica. Esto es un gran potencial que tiene el Perú. Sería muy interesante eh, establecer sinergias, encontrar la mejor manera de llevar estos proyectos a cabo y hacer el match con el hidrógeno y con las nuevas tecnologías, ¿no? Ya, muchas gracias. Voy regresando a Juan Antonio, un poco ya mirando al Perú y su industria, ya le hemos tocado, que quizás no es para todos casos la solución del hidrógeno verde, coincido con ustedes, pero algunos ya se mencionaron como el cemento, pero ¿cuáles sectores serían, según la asociación H2, los sectores que probablemente son más aptos para implementar el hidrógeno? Sí, siempre hemos visto a la minería como un potencial sector líder, por múltiples razones. Una de ellas es precisamente lo que comentaban Cristian y Santiago, que en muchos países ya se establecen lineamientos en cuanto a las emisiones de materias primas, ¿no? Por ejemplo, en Alemania ya hay una regulación respecto a las emisiones que debe tener el acero para el sector automotriz, y esto se va a extender pronto a otros minerales y a otras geografías. Entonces, Perú tiene una oportunidad en el sector minero que aparte coincide con lo que decíamos, ¿no? Que es un sector intensivo en energía, que requiere altos volúmenes, que opera en forma constante, ¿no? O sea, que requiere una base constante de energía, y que además tiene una característica muy singular, Jan, y es que la minería puede crear hubs de hidrógeno. El hub es una definición que ha surgido en temas de hidrógeno y se refiere a la capacidad de crear como centros de demanda acumulada. El hidrógeno atiende economías de escala, de forma que mientras más grandes son los proyectos de producción, menores costos tienes en la molécula, pero para tener un proyecto grande, pues requieres también un gran número de compradores. Y el ecosistema minero cumple de cierta forma con esa característica, porque el hidrógeno puede ser empleado en primera instancia de forma directa para crear, por ejemplo, islas energéticas. Y en Chile hay un proyecto ejemplo de esto. Tiene un parque fotovoltaico con un pequeño electrolizador
generan hidrógeno durante el día en una parte, ¿no?, de la producción fotovoltaica, con la otra alimentan el campamento y luego por la noche revierten el hidrógeno almacenado a energía eléctrica. Y con eso le garantizan al campamento energía en base constante. Bueno, ese es uno, ¿no? El hidrógeno se ocupa directamente. Luego, la minería usa como explosivo para detonar las minas, ¿no? La tierra, nitrato de amonio, que es un derivado del amoníaco, que a su vez es un derivado del hidrógeno. Entonces, de hecho, Perú tiene una planta en operación desde hace ya casi 60 años, la planta de Cachimayo, que hace precisamente esto, produce hidrógeno a partir de un electrolizador de 20 megawatts, luego lo lleva a amoníaco y luego se produce nitrato de amonio. Pero además, el hidrógeno se podría ocupar para la movilidad tanto de personal que va a la mina, que es común, ¿no? Que hay ciudades cerca de las minas donde la gente hace vida, tiene su casa además, y diariamente van a trabajar a la mina en autobuses. Esos autobuses también pueden ser de hidrógeno. Y más importante aún en cuanto a intensidad energética, los camiones mineros. Un camión de extracción minera de estos volquetes, ¿no?, de 300 toneladas, consume al día actualmente entre 3 y 4 mil litros de diésel. Y son sistemas susceptibles a modificarse a hidrógeno. Ahora es una etapa temprana para ello, pero empieza a haber pilotos ya, de empresas como Anglo American, como Fortescue, que están explorando ver la viabilidad de esto y parece ser que es una buena alternativa. En fin, ¿no? O sea, la minería ofrece un ecosistema variado, pero sin dejar de lado otro sector que a lo mejor no es demanda interna, que es ahora la gran apuesta de América Latina, ¿no? Que es la exportación del hidrógeno en forma de amoníaco o de metanol. Personalmente, esto yo lo veo como una oportunidad más de largo plazo, porque hay que desarrollar ciertas capacidades, ¿no? Uno puede empezar con proyectos muy grandes, pero es conveniente primero identificar los retos en los proyectos de pequeña y mediana escala. Y además requieren otro tipo de inversiones en infraestructura para poder movilizar la molécula, llenar barcos, almacenarla a gran escala. Sin embargo, creo que vale la pena no perder el punto de la discusión, porque Perú tiene un potencial renovable alto, una posición adecuada, ¿no? No vamos a decir privilegiada, porque la verdad es que es una posición buena, ¿no? No está en el centro del mundo, pero desde Perú se puede llegar fácilmente a muchas geografías. Y Perú tiene históricamente relaciones diplomáticas y comerciales de alta calidad con países como Japón, por ejemplo, y como Alemania, por supuesto, que son países que están planteando una adopción agresiva del hidrógeno y sus derivados y que prevén que no tendrán capacidad suficiente para autosatisfacer la demanda en los siguientes 10 o 20 años. Entonces, eso vale la pena para empezar a preparar al país de cara a este nuevo mercado. Ya, muchas gracias, Juan Antonio. Santiago, hemos escuchado, ¿no? Para generar el hidrógeno, o sea, necesito tecnología como los electrolizadores, pero necesito la electricidad y ahí contestando una pregunta, o sea, el hidrógeno verde, que, bueno, ya Cristian también lo mencionó, para que sea verde tiene que provenir de energías renovables, si no, no es hidrógeno verde. Siemens también está en toda la línea de la generación de energía muy, muy activo y ahí quisiera saber un poco, eh, ahí ya en Alemania, en Europa, cuál es el avance que se ha logrado y cómo estamos en Latinoamérica y obviamente cómo estamos en Perú. Bueno, en Europa, en Alemania, como, bueno, ya Cristian mencionó algunos de los proyectos de RWE, ¿no? Que son relevantes y, por ejemplo, Siemens Energy acaba de firmar la semana anterior con EVE un proyecto de 280 megavatios de electrólisis, ¿no? Que está enmarcado dentro del Clean Hydrogen Coastline, ¿no? Y son proyectos ya reales, ¿no? O sea, son proyectos que o están en construcción o están a punto de entrar en operación comercial y ya son proyectos no de 5 o 10 megavatios como se escuchaba hace 3, 4 años, sino ya son proyectos de 100, 200, 300 megavatios, ¿no? Los proyectos en general de hidrógeno
de hidrógeno verde tienen el reto de combinar esa intermitencia que hablaba Cristian, que es intrínseca a muchas de las tecnologías renovables, particularmente solar y eólica. Recuerden que no son las únicas, también hay otras como por ejemplo biomasa, que no tiene ese problema de intermitencia, ¿no? O el small hydro, que sí tiene ese problema de intermitencia. Entonces, digamos, el reto inicial de estos proyectos es combinar justamente la fuente de energía con la fuente de generación de hidrógeno, o con la tecnología o la planta de generación de hidrógeno, y cómo manejar esa intermitencia que se puedan, y optimizar el diseño, ¿no? Es importante entender también que cuando tú analizas la estructura de costo del hidrógeno, los dos factores que son responsables entre el 70 y el 80% del costo del hidrógeno son el costo de la energía y la disponibilidad de esa energía. Entonces, en el caso peruano, por ejemplo, que mencionaba Cristian, el potencial que tiene eólico y solar, yo añadiría que hay más de 20 gigas en un país que tiene una demanda pico de 7.5 gigas, para que entendamos un poco la dimensión. Ya hay 20 gigas de proyectos con EPO aprobados, con permisos de preoperatividad de solar y eólico. Con lo cual, evidentemente la red no tiene, o sea, digamos, no la red, la economía peruana no tiene la capacidad de absorber 20 gigas si su demanda es 7.5 gigas. Entonces, definitivamente hay proyectos que no van a poder nunca conectarse a la red para el servicio tradicional de transmisión y consumo a través de la red. Y es un reto, pero también es una enorme oportunidad para evaluar proyectos off-grid, ¿no? Que trabajen para producir hidrógeno. Tomando ahí la respuesta de Juan Antonio, efectivamente, Perú es pionero, creo que desde los años 60 la planta de Cachimayo produce nitrato de amonia en el Cusco a partir de hidrógeno verde. Es un hito, digamos, creo que es una de las plantas más antiguas de hidrógeno verde en el mundo, si no la más antigua. Este, Sin embargo, hay otros sectores industriales en el Perú que se pueden beneficiar, como por ejemplo la agroindustria. El Perú es exportador agroindustrial e importa muchos de sus fertilizantes. Entonces, cuando tú analizas el peso de los fertilizantes en el producto, bueno, depende del producto, depende de la zona, pero digamos, este sector pudiera tener una voluntad de pago del usuario final un poco mayor para pagar el extra que implica utilizar fertilizantes verdes, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que hay sectores no energéticos donde hay nichos, como lo decía Juan Antonio, que van a permitir desarrollos de hidrógeno verde. Y definitivamente el sector minero, la decarbonización es una enorme oportunidad para la minería y también es un reto, ¿no? Todo el proceso de decarbonización va a requerir una enorme cantidad de minerales, no solamente de cobre, sino hay otra serie de minerales y metales que están dentro del Perú que se van a beneficiar de la oportunidad de la decarbonización, pero más temprano que tarde, todos los productores de tecnología de renovables le vamos a exigir a los mineros que nos muestren cuáles son las cantidades de CO2 y cuál es su esfuerzo hacia su decarbonización. Entonces, los mineros van a tener que buscar la forma de decarbonizarse, y el hidrógeno estoy seguro que va a formar parte de ese proceso de decarbonización del proceso minero. Muchas gracias. Yo me he anotado algunas preguntas, pero hay varias también acá del público, así que creo que voy a tomar algunas más del público, y ahí me dirijo a ustedes tres, si me señalan quién quiere, digamos, comentar algo. Acá, por ejemplo, tenemos, ahí puedo combinar el tema hidrógeno, energías renovables en total, cómo está el avance del almacenamiento, porque almacenamiento en energía a veces no es tan fácil, y más concreto hay la pregunta acá, si se utiliza el método LOHC, que ahí debo admitir que no lo conozco, pero quizás ustedes conocen el término.
Ya, acerca del almacenamiento, escuchamos algo de cavernas. ¿Cómo va el tema de almacenar una molécula que es la molécula más pequeña y un poco traviesa a veces y no se deja mantener tan fácil? No sé Sí, quién quiere. Adelante, Cristian. sí, yo podría comenzar con un poco. Bueno, dependiendo del usuario final, ¿verdad? Si tenemos la síntesis del hidrógeno por electrólisis, vamos a obtener un hidrógeno gaseoso. Supongamos que tenemos un usuario de generación base. Entonces el hidrógeno se puede mezclar con gas, entra en una red de gasoducto que ya existe y se utilizaría dentro de la turbina de gas. Ya existen turbinas de gas que pueden manejar hasta cierto nivel, ciertas proporciones de gas y hidrógeno para ser utilizado inmediatamente. Eso es una aplicación. Y en ese momento, digas, el medio de transporte es el gasoducto, como comento. Otra manera, dependiendo también del usuario, si hablamos de una estación de servicio, puede ser una estación de llenado, también el hidrógeno se almacena en pequeños recipientes y estos se pueden llevar hacia el usuario final y ahí utilizar el hidrógeno como combustible. Otro ejemplo de aplicación que Juan Antonio y Santiago ya comentaron y que en este momento está muy en boga es con el exceso de electricidad verde que se genera en un determinado país, dígase por un exceso de capacidad solar PV eólico, se sintetiza hidrógeno y luego se sintetiza amonia y esa amonia luego se lleva a condiciones criogénicas y se hace líquida. Entonces ahí es una manera más fácil de almacenar el hidrógeno, porque es un vector energético, y este se puede transportar ya a nivel marítimo, se puede comercializar. Luego, al llegar al sitio de uso, se hace un proceso de cracking que se conoce y es simplemente revertir el proceso. La amonia, descomponerle en hidrógeno y ese hidrógeno gaseoso utilizarlo en la aplicación que se tiene, ¿no? Entonces, eso te da las ventajas que tiene la molécula. Puede ser tanto usada en su estado gaseoso como un estado líquido a través de este proceso adicional de transformación, ¿no? Es lo que puedo comentar. No sé si, mis colegas, estoy seguro, tienen más insights que pueden compartir con nosotros. Ya, Sí, no, de ¿algún acuerdo, comentario Cristian. más? Ya, adelante. Sí, y un poco sobre lo que nos decía, ¿no? Del método de los líquidos orgánicos portadores de hidrógeno, que es Liquid Organic Hydrogen Carrier. Yo, no sé, realmente hay muchas opciones sobre la mesa y solamente cuando la adopción empiece a ser verdadera y en escala, vamos a descubrir qué tecnología gana la carrera. O sea, los líquidos orgánicos tienen muchas ventajas. Para quien no haya escuchado de la tecnología, es almacenar hidrógeno, ¿no? Absorbido químicamente en una molécula de hidrocarburo insaturado. Es decir, que le faltan hidrógenos, ¿no? Que entre carbono y carbono hay un doble enlace. Entonces rompo el doble enlace y ahí pego hidrógenos. ¿Qué es esto? Es un aceite, ¿no? Físicamente luce como un diésel o como una benzina. Y a nivel, cuando se hidrogena, únicamente cambia sus propiedades químicas, un poco la densidad y cambia el color, básicamente. Pero no hay un cambio eh, masivo de sus características. Ventaja, se puede utilizar toda la infraestructura que ya existe de oil and gas para movilizarlo. Cualquier tanque de diésel puede almacenar esto. Desventaja es que se requiere energía tanto para absorber como para desorber el hidrógeno. ¿Tendrá mercado? Yo pienso que sí. No hay muchas aplicaciones en las que vale la pena. Habrá otras que no, pero mi visión del tema ahora es que hay tecnologías suficientes para empezar, ¿no? El nivel de madurez de los tanques tipo uno, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ¿no? Según el grosor, la presión y demás, son de diferente material. Creo que eso es suficientemente válido para comenzar y un poquito el mercado irá dictando qué tecnología es la predominante en cada uso. Ya, muchas gracias. Y tengo acá varias preguntas también, como por ejemplo, ¿cuánta energía necesito para generar un kilogramo? ¿Cómo es el valor calorífico? Eh, eh, Creo que ahí también me gustaría mencionar que estamos justo lanzando nuestro curso Hidrógeno Verde, curso online asíncrono
que justo es toda esa base de conocimiento sobre hidrógeno verde, así que con mucho gusto mis colegas van a compartir nuevamente el enlace en el chat para que puedan revisar el curso. Obviamente acá con ustedes lo tienen así, supongo, a la mano, cuánta energía tengo que inyectar para tener 1 kilogramo de hidrógeno. Estoy mirando a Santiago Eh, porque me lo está- comentaron cuando visitamos sí. la fábrica, pero me olvidé. No, es entre 52 y 53 kilovatios hora por cada kilogramo de hidrógeno y cerca de 10 litros o 10 kilogramos de agua por cada kilogramo de hidrógeno. Este, es más o menos un número grueso para entender eso. Y el valor calorífico en comparación con una gasolina o un diésel. Para que Si me tengamos una permite. idea, por ejemplo, por cada dólar que cuesta 1 kilogramo de hidrógeno, equivale entre 6 y 7 dólares por millón de BTU. Entonces, por ejemplo, diésel, para llevarlo a la misma base, el diésel a los precios que está ahora está entre 25 y 30 dólares el millón de BTU. Entonces, si tú tuvieras un hidrógeno, por ejemplo, si lo ponemos a 30, ¿no? Y lo dividimos entre 7, te da más o menos que un hidrógeno a 4 dólares, ¿cómo se llama? El kilogramo, pudiera ser competitivo con el diésel, por ejemplo, ¿Mm? para todo estrictamente energético, en términos generales, ¿no? Si lo llevas todo a una misma base en millón de BTU. Cristian también creo que quería comentar algo. Sí, ya que hay algunas preguntas técnicas de esta naturaleza, me gustaría mostrar algo y aprovecho y contestamos algunas de estas. ¿Pueden ver mi diapositiva? ¿Sí? Sí, Ya, perfectamente. perfecto. No, esto es un pequeño resumen de datos técnicos promedio. Depende en sí también de la selección final del electrolizador y de la tecnología que se aplique. Pero aquí tengo un caso ejemplo de una planta de tecnología de electrólisis PEM de 100 megavatios, ¿no? Si instalamos 100 megavatios DC de corriente continua de electrolizadores, necesitaríamos un input aproximado de 108 megavatios eléctricos que producirían casi 2 toneladas hasta 40 bares VG, ¿no? Esto tiene un subproducto de oxígeno de 14 toneladas. Hay una relación casi 7:1 entre lo que se produce de hidrógeno y oxígeno. También como subproducto tenemos un calor residual, 25 megavatios térmicos a unos 60 grados aproximadamente. Esto es interesante, dependiendo de la tecnología, este calor residual puede ser mayor, puede ser menor y puede ser aprovechado para otra aplicación. Por ahí vi una pregunta técnica también sobre si existen algún tipo de residuo en cuanto al proceso de electrólisis del agua. En cuanto al funcionamiento del electrolizador como tal, no genera un residuo. Lo que sí genera un residuo, recordemos que el input para la electrólisis es electricidad y consumo de agua. La calidad del agua necesaria, dependiendo de la tecnología, es agua desmineralizada o agua ultra pura. Ese proceso para obtener esa agua desmineralizada, esa agua ultra pura, sí podría crear un componente de aguas residuales, ¿no? Dependiendo de la fuente de agua inicial, sea agua de río, agua de mar, agua potable, etcétera. Este valor de aguas residuales podrá crecer o disminuir dependiendo de la tecnología que se utilice para generar esta agua desmineralizada, que es el input de la electrólisis, ¿no? Eh, ¿Qué más puedo rescatar de acá también? Estos 100 megavatios de planta instalada necesitan un sistema de enfriamiento que cubra esta carga térmica de aproximadamente 50 megavatios térmicos. Y como comentaba, aquí hay opciones: torre de enfriamiento, fin fan cooler, combinaciones híbridas, etc. Eh, para producir 1 tonelada de hidrógeno, se necesitan 1.8 toneladas, se necesitan aproximadamente 60 megavatios, más o menos en línea con lo que comentaba Santiago. Y esto corresponde, solo como un dato anecdótico, eh, este 1.8 toneladas que se generó en 1 hora corresponde a todo el consumo anual de 19 hogares de 2 personas en el Perú.
Entonces, imagínense, ¿no? El contenido energético del hidrógeno es muy grande, ¿no? Un poco de datos técnicos para responder algunas de las preguntas que vi en el chat. Adelante, Jan. Estuve en silenciado. Y un poco quedándonos ahí, ahí era la pregunta, ¿y cuál origen del agua? Porque ya hemos aprendido que no, no se puede usar el agua así directamente, sino primero necesito un proceso de tratar el agua, a tener un agua desmineralizada. Mar, pozo, río, ¿hay algo que tiene más ventajas que la otra? ¿O cómo hago la decisión cuál agua utilizar para generar el hidrógeno? El, el agua como tal es un recurso muy importante y sujeto a mucha regulación ambiental, ¿no? Dependiendo del país en el que se aplique. Por ejemplo, en Europa es prohibido utilizar agua potable o agua de consumo humano para desmineralización. Entonces, dependiendo del país en el que estemos, pueden haber más o menos disponibilidad del recurso. Lo ideal sería la mejor calidad de agua posible para tener que implementar el menor proceso de transformación en agua desmineralizada. Si tomamos agua de mar, por ejemplo, y hacemos un proceso de desalinización y luego 2 etapas de ósmosis, filtración y luego finalmente hacemos desmineralización por lecho mixto, vamos a tener un porcentaje de eficiencia del 50%. Entonces, si es un consumo de agua considerable, si la fuente de agua original no es tan pura. En ese sentido, es preferible agua de calidad, por ejemplo, de río, o agua potable, si es agua de calidad potable o industrial, si es posible. Pero repito, depende mucho de la legislación local y de lo que esté disponible. Ya, perfecto. Muchas Yo quisiera gracias. ahí, Sí, adelante. es que tal como decía Cristian, el agua es un recurso sumamente importante para manejar y yo creo que también hay que destacar que el costo del agua no tiene tanto peso en el costo final del hidrógeno. Con lo cual, desde mi punto de vista de sustentabilidad y de economía circular, abre una enorme cantidad de oportunidades, porque también, por ejemplo, puede ayudar, se pudiera utilizar, por ejemplo, la salida de aguas residuales y darle uso, un segundo uso a aguas ya que hayan ya sido utilizadas, que después pueden ser desmineralizadas, que normalmente no se utiliza porque su costo, si el agua es un proceso primordial, es muy elevado, pero en este caso, como el peso de ese costo no influye en tu cadena de valor principal, pues existen enormes oportunidades de hacer sinergia y hacer una verdadera economía circular, ¿no? Entonces, yo creo que eso pudiera generar un círculo virtual desde el punto de vista ambiental y social, ¿no? Ya, muchas gracias, Santiago. Pero justo tenía una pregunta que y también seguro que la puedes contestar si ya existen procesos de cogeneración con hidrógeno. Si ya existen procesos, sí, de hecho el proceso de cogeneración, hay un proceso de cogeneración en Brasil, donde el hidrógeno no es verde, pero el hidrógeno viene de un flare gas, ¿ok? Que tiene un alto contenido de hidrógeno, que anteriormente sencillamente ese flare iba a la atmósfera y en vez de enviarlo a la atmósfera se está inyectando directamente en turbinas a gas, y esas turbinas operan con hasta un 60%, entre un 60 y un 80% de proporción de hidrógeno en volumen. Y esa cogeneración ya existe en Brasil, en una petroquímica. Bueno, justo tuve la suerte de ver la planta de Siemens Energy de las turbinas hace más o menos 4 semanas. Ahí justo nos comentaron que todas las turbinas ya se están llevando la tecnología hasta que sea apta también para 100% hidrógeno Correcto, para el es futuro. ¿Mm? correcto. O sea, nosotros, para cierto rango de turbinas que son particularmente útiles para el sector industrial, que van desde 15 megas hasta 60 megas, ya nosotros podemos quemar en algunos, o sea, dependiendo del tipo de combustible. En el caso particular
de 600 hasta el 800, puede llegar hasta 75% de volumen de hidrógeno. Y está Y ahí apuntando me al 100%. gustaría traer una problemática actual, justo de la mano con lo que Santiago acaba de comentar. Es bien sabido que en países como Ecuador, Perú, por efectos del estiaje, la producción de energía eléctrica por hidroeléctrica se complica y hay que recurrir a la generación base, que es tradicionalmente hecha con combustibles fósiles, ¿no? El hidrógeno ofrece, y ya se está haciendo, la oportunidad de generar el hidrógeno en épocas o en horas donde hay una mayor producción con energías renovables, dígase sol o eólica, almacenar ese hidrógeno temporalmente y en épocas, y no solo para estabilizar la red, sino para responder en épocas de estiaje, utilizar este hidrógeno en estas turbinas que ya utilizan hasta estas proporciones de mezcla para generar electricidad, ¿no? Así que esa sería, por ejemplo, una aplicación real para solucionar un problema que nuestros países están viviendo en este momento. Ya, gracias. Quiero rescatar algo que dijo Santiago, que hay tantos proyectos ya prácticamente listos con el estudio de factibilidad y que también ya escuchamos que hay economías que apuntan bastante agresivamente para implementar hidrógeno, así que existe la posibilidad de también exportar hidrógeno. Ahí, Juan Antonio, ¿cómo lo ven? ¿Primero va a haber demanda interna o más rápido puede crecer la exportación de hidrógeno en el Perú? Yo pienso que definitivamente la demanda interna. Y debería ser la prioridad ahora, realmente, ¿no? O sea, en términos de descarbonización y de cumplimiento de metas de las NDCs de Perú, ¿no? El compromiso que se hizo en el marco del Acuerdo de París, eh, idealmente sería la adopción interna, porque ahora mismo incluso países como Alemania aún tienen capacidad de satisfacer su demanda propia, ¿no? Aún hay posibilidad de desarrollar nuevos proyectos y empezar igual que nosotros a cubrir demanda local con proyectos nacionales. Y bueno, o sea que finalmente lo que cuenta es descarbonizar la industria propia. Y aunque Perú ha avanzado en el tema, aún tiene un buen margen de maniobra en su matriz energética y eléctrica para descarbonizarse. Entonces, siempre apoyaremos en primera instancia los proyectos locales, que además son los de menor escala, ¿no? Proyectos de 5, 10, 20, 40 megas que te permiten descarbonizar un buen porcentaje de una industria o de un proceso en particular, mientras aprendes de la tecnología y con un riesgo muy contenido a la inversión, que es otro tema que ahora no se tocó, pero la inversión hay que desbloquearla. Y el primer paso es generar la confianza a partir de proyectos exitosos. Entonces, esa es la visión que tenemos un poco ya. Ya, muchas gracias. Bueno, ya nos estamos acercando al final del tiempo programado. Um, y hay quizás todavía una pregunta que me había anotado para Cristian, o sea, teniendo en cuenta que RWE viene de una historia de producción de energía fósil por décadas, con propias minas de carbón, um, y ahora están invirtiendo tan fuerte en todo lo que es energía renovable. Um, ¿Sabes cómo ha ido ese cambio? Porque es un cambio radical. ¿Qué tan fácil ha sido ese cambio dentro de la empresa, del consorcio? ¿Y qué podemos El, aprender cam- de eso quizás? el cambio no ha sido fácil, ha sido un camino largo, diría yo. Viene muy impulsado por un tema de legislación, coincido plenamente con lo que comentó Juan Antonio. Históricamente en Alemania, si recordaremos, se decidió desmantelar todo el aparato de energía nuclear y volcarse enteramente hacia energías renovables. Entonces, dígase, ese apoyo, esa restricción que impuso desde el punto de vista
esta legislación obligó e impulsó a las industrias a cambiar, ¿no? Eso fue el motor principal, diría yo. En este momento, eh, lo que puedo comentar sobre lo que se aprendió en este camino para llegar a ese camino, hacia esos objetivos, es que, como bien decía Juan Antonio, es necesario eh, el tema de financiamiento, el tema de funding, para poder impulsar esta inversión en infraestructura, ¿no? La colaboración y alianzas con el gobierno, con empresas privadas, con off-takers, principalmente eso, ¿no? Establecer una alianza con el que va a ser tu usuario final del hidrógeno. Es importante establecer ese consorcio, ese entendimiento, vender la molécula, porque finalmente el mercado se mueve por economics, pues, ¿no? Y todo esto dentro de un marco de políticas y regulaciones claras que permitan agilizar la emisión de permisos ambientales, que permitan aplicar rápidamente para eh, el, el financiamiento como tal. La otra sugerencia que puedo mencionar, obviamente el tema de capacitación, tú lo mencionaste, Jan, es muy importante educarnos también en los temas del hidrógeno, la tecnología, hacia dónde va. Y lo otro que puedo comentar también, y que Juan Antonio también lo dijo y coincido plenamente, es empezar pequeño también, ¿no? Los proyectos pilotos demuestran la viabilidad, demuestran cuáles son los beneficios de la tecnología y hacen que estos atraigan más público, más inversión, más apoyo público y se mueva la rueda, ¿no? Eso es lo que puedo comentar de las lecciones aprendidas de la empresa en cuanto a esta estrategia a largo plazo, ¿no? Venir históricamente de ser una compañía que generaba con carbón y a moverse completamente hacia el otro aspecto, ¿no? Ya, muchas gracias. Bueno, yo creo que ya hay más preguntas y veo que ya no voy a poder atender todas las preguntas. Ahí les invito, creo que vamos a seguir con ese tema del hidrógeno también acá dentro de la cámara. Em, y quizás a los tres como una intervención para cerrar, un resumen, algo que todavía quisieran compartir y eso ya sería la última ronda. No sé quién quiere empezar. Puedo empezar. Quisiera agradecer por la invitación a HK, Jan, por ti, por moderar este foro, por las preguntas muy interesantes de todos los participantes. Mis colegas Juan Antonio Santiago, muchísimas gracias por la discusión, por sus aportes. En lo personal, deseo recalcar la importancia de difuminar este conocimiento, eh, entender cuál es el objetivo, entender también cuáles son las aplicaciones, dónde se verá, dónde la semilla del hidrógeno puede germinar más rápidamente. Juan Antonio comentó el caso de la minería en Perú, totalmente acertado. Eh, y eso, ¿no? Eso es lo que permitirá que la economía del hidrógeno verde siga para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. ¿Quién sigue? Como una ¿Quiere? intervención final. Sí, Santiago, bueno, ¿sí? sí, igual comparto el agradecimiento hacia la Cámara, Jan, y hacia ustedes por la moderación y los colegas. La verdad que creo que fue un espacio muy enriquecedor. Y bueno, como comentario final, yo creo que yo quiero destacar efectivamente que el hidrógeno verde va a formar parte y es parte de la transición, es un vector con una relevancia importante y que lo más importante creo que en este camino es que el secreto está en la combinación de tecnologías, ¿no? Y que hay que buscar el espacio de cada una de ellas. Y yo sí creo que el Perú tiene unos recursos enormes para liderizar parte de esa transición, tanto al interno como al externo, y que el hidrógeno puede ser una fuente de exportación de energías renovables para el Perú en el mediano plazo. Ya, muchas gracias, Santiago. Juan Antonio, um, Gracias, Jan. unas palabras de cierre, por favor. Sí, gracias, Jan. De mi parte, igualmente agradecerle a la Cámara Alemana por la organización de estos eventos, a ti por mediar el panel, Cristian, Santiago, un placer compartir la discusión.
Y tal vez mi mensaje de cierre es que esto apenas empieza, ¿no? O sea, el hidrógeno es algo que crecerá durante los siguientes 15, 20 años y ahora lo que estamos haciendo es germinar la semilla. Mi carrera personal, ¿no? Me ha tomado 10 años estar involucrado apenas en los primeros estudios de ingeniería de proyectos que podrían materializarse en 2028, 26 por temprano. Entonces, bueno, por un lado, he vivido diferentes momentos de la ola y creo que ahora estamos en uno muy bueno. Creo que esto va a ser una realidad, pero también creo que hay mucho trabajo por hacer. Entonces, cualquier persona que tenga alguna pregunta, una curiosidad, que quisiera saber si el hidrógeno aplica en su proceso, H2 Perú está para eso. Les invito a que se acerquen, a que nos hagan preguntas, que estamos para eso, para apoyar a que la industria crezca, a apoyar al ecosistema peruano a materializar el hidrógeno. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, tres panelistas. Muy interesante la discusión. Muchas gracias al público por haber venido. El número tan grande, hasta hace poco habíamos superado el número de 100 participantes. Muchas gracias por tantas preguntas. Muchas veces más bien yo tengo que ingeniarme muchas preguntas, pero hoy día sí, de verdad salieron muchas, tantas que no podíamos atender a todas. Muchas gracias. Por favor, mis colegas, el slide también del curso de hidrógeno verde para los que les interesa saber más, conocer más sobre el hidrógeno verde. Y les deseo todavía un excelente día donde estén. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, buenos días con todos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.